Les damos la bienvenida a este espacio del Grupo de Comunicación Virtual para la Innovación Docente, Convirtiendo, que pertenece al Grupo de Estudios Audiovisuales de la Universidad de Santiago de Compostela. Desde hace décadas se ha venido investigando sobre el uso de entornos inmersivos en 3 dimensiones generados por computador, 3D CGI por sus siglas en inglés, tanto para complementar la docencia presencial como para sustituirla por una docencia virtual a distancia. Esta tendencia se vio agudizada a causa de la crisis sanitaria provocada por la pandemia global del coronavirus, que obligó a una migración súbita y total de la tradicional docencia presencial a otro tipo de docencia virtual. A pesar del enorme esfuerzo de las instituciones educativas para mejorar la conectividad y el software que son necesarios para la docencia virtual, persisten en ella aún 3 escollos fundamentales. En primer lugar, esa migración forzosa y apresurada de la docencia presencial a otra virtual se basó en una mera reutilización de herramientas ya existentes de videollamada o videoconferencia, a las que simplemente se añadieron accesorios como carpetas compartidas para materiales docentes y discentes, recursos de evaluación, etc. En segundo lugar, esa migración forzada no contempló que la docencia virtual debe competir con masivas distracciones en Internet y, eso sí, accesibles a un solo clic. De ahí la importancia de diseñar una docencia virtual capaz de captar y de mantener la atención del alumnado. En tercer lugar, habría que preguntarse cuáles han sido las razones que han impedido la generalización de esas formas de didáctica virtual tan atractivas y eficaces a pesar de su evidente demanda. Apuntamos 2. La complejidad de uso de este tipo de tecnologías y el elevado coste de las infraestructuras y equipamientos que las hacen posibles. Consecuentemente, es preciso y urgente dotar a la comunidad docente y discente de aquellos recursos virtuales más asequibles, compatibles, versátiles, intuitivos y eficaces. De hecho, actualmente existe una amplísima panoplia de herramientas virtuales que permiten una inmersión interactiva y síncrona de docentes y discentes en una oferta infinita de entornos 3D CGI que favorecen una intensa interactividad constructiva en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en una clase de arte podríamos analizar detalladamente una obra, cualquier obra en 3 dimensiones. Del mismo modo que en una clase de química podríamos manipular una estructura de ADN o incluso descomponerla en sus partes fundamentales. Por otra parte, este tipo de entornos virtuales permiten activar cualquier acción simplemente mediante un simple gesto, así como una interacción de los usuarios realista y síncrona con cualquier objeto virtual. Así pues, el software ideal para la docencia virtual debe ser asequible, fácil de instalar y fácil de usar. Basta con disponer de un ordenador con una webcam, una tarjeta gráfica de potencia suficiente y un fondo verde que puede ser una simple tela o un plotter para empezar a crear y compartir contenidos. Obviamente, la potencia de la tarjeta gráfica o la definición de la webcam van a determinar la calidad de nuestra presentación. Por ejemplo, para esta presentación que hemos grabado en tiempo real, hemos utilizado intencionalmente una webcam muy básica de un ordenador portátil de 1080 píxeles junto al programa de realidad virtual Edison de la empresa española Brainstorm Multimedia. De ahí la diferencia de nitidez que observarán entre la figura y el fondo. Para conseguir esta realidad mixta, que combina elementos virtuales y reales en tiempo real, debemos contar con un motor gráfico capaz de integrar o renderizar en tiempo real tanto las imágenes virtuales procedentes de un ordenador como aquellas que proceden del mundo físico a través de una cámara con fondo de cromo. Y estas son insertadas a través de cuadriláteros. Esas imágenes insertadas en cuadriláteros pueden ubicarse en cualquier lugar del escenario, por lo que las imágenes de docentes y discentes podrían posicionarse delante o detrás de objetos virtuales o incluso variar su posición relativa a lo largo de la presentación.
Es más, el software Edison que estamos utilizando permite integrar en tiempo real hasta 6 fuentes de vídeo en un mismo entorno, con lo que podríamos reunir en un mismo espacio virtual, en este espacio virtual, hasta 6 personas ubicadas en cualquier parte del planeta. Es más, esas personas podrían interactuar entre sí en lo que llamamos telepresencia síncrona y sin retardo de señal. Ahora bien, para conseguir un efecto realista debemos recortar el contorno de esas personas, eliminando de cada uno de esos cuadriláteros su fondo verde. Ello es posible gracias a la tecnología de la llave de color o chroma key, en la que cada persona se graba sobre un fondo monocromo, generalmente azul o verde, puesto que son estas las tonalidades más alejadas de la coloración de la piel humana, que después será sustituido por un fondo virtual. Pero esto es solo el principio. Podemos enriquecer nuestra creación, nuestra presentación, implementando en ella diferentes movimientos de cámara, escenografías y objetos virtuales, consiguiendo así una puesta en escena casi profesional. Es un auténtico reto, porque este entorno verde carece de marcadores espaciales o de unas leyes físicas que nos condicionan, la propia ley de la gravedad. Es decir, en este espacio todo es posible, pero también todo está por crear. Así que la pregunta es, ¿por dónde empezar cuando no hay por dónde empezar? O, si se prefiere, ¿cómo componer una escena en el vacío? Una presentación o escena virtual consta de 4 elementos principales: fondo, stand, personas y presentación. El fondo consiste en un diseño 3D que permite situar al orador dentro del entorno virtual que hayamos elegido para impartir la clase. En este caso, nuestro diseño es un aula con una pantalla, una pizarra, una ventana con vistas a nuestra facultad. Hay otros posibles. El segundo elemento es el stand, que consiste en un atril o una mesa que, esto es importante, utilizaremos cuando no dispongamos de una imagen de cuerpo entero del o de la ponente, ya que es un buen recurso para ocultar parte de su anatomía. En nuestro caso no es necesario, ya que podemos captar una imagen de cuerpo entero. El tercer elemento a considerar son las personas, que en su rol docente o discente intervendrán en la sesión didáctica. Como se ha dicho, sus imágenes se insertan en cuadriláteros que, a su vez, se integran en el entorno tridimensional del que se elimina sus fondos originarios por chroma keying. El cuarto y último elemento fundamental en el acto de transferencia didáctica es la presentación. El software de Edison que estamos utilizando permite una integración automática de presentaciones tradicionales como pueden ser PowerPoint, Prezi, Canva, Keynote, etc., con la particularidad de que las plantillas editables o diapositivas se pueden convertir en un elemento 3D CGI que podemos desplazar a lo largo del espacio virtual. Por tanto, no solo es posible activar el paso de las diapositivas dentro de la pantalla que hayamos seleccionado, que hayamos emplazado, sino que es posible llevar la diapositiva a primer plano para su mejor lectura, para su mejor examen. Por otra parte, estas presentaciones permiten la inclusión de archivos PDF y PowerPoint, imágenes, vídeos e incluso modelos 3D CGI, lo que abre un horizonte inabarcable de posibilidades para la docencia. Como reflexión final, permítasenos apuntar la evidencia irrefutable de que la docencia virtual, ya sea como mero acompañamiento o como sustitución de la presencial, no es un fenómeno coyuntural u ocasional, sino permanente y estructural, ha venido para quedarse. Por ello, la posibilidad de un futuro utópico o distópico para la docencia dependerá del estatuto responsable, creativo y compartido que la comunidad de docentes y discentes decida otorgar este tipo de tecnologías. En suma, es urgente abrir un debate en el que expertos en didáctica y comunicación, así como docentes y discentes de cualquier campo disciplinar, se impliquen, nos comprometamos para potenciar desde los nuevos espacios de aprendizaje la generación compartida de conocimiento al servicio de la sociedad. Gracias por su atención.